Who am I? Who am I? The man that stops the monsters. This is all I ever wanted for you. Love. It's beautiful. This is a love story. What is grief, if not love persevering? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a este mini Adictia Visual del día de hoy, donde hablaremos de esta película llamada Athena, que la pueden ver en Netflix. Y digo, yo sé que no hubo programa ayer lunes porque en serio la vida laboral está cañona, pero esta semana les prometo tener, yo espero, 2 mini adictias, y este va a ser el primero sobre esta gran película que pueden ver en Netflix. Y para hablar de ella tengo un gran invitado aquí. Y pues les presento a Rodrigo. Rodrigo, bienvenido al programa. Edith, ¿cómo estás? Hola a todos. ¿Qué tal? Oye, es que hace mucho que tenía ganas de hablar de esta película porque yo creo que se estrenó ya hace, ¿qué? 2 meses, si no es que un poquito más. Hace mes y medio se estrenó en Netflix. Mira, mes y medio. Y me acuerdo que yo la había estado como postergando porque recuerdo que no sé cómo me enteré que existía. Alguien puso como la mejor secuencia del 2020. ¿Qué año estamos? 2022. 2022. Sí, algo así. La mejor secuencia del 2022. Y me acuerdo que dije, se ve como ok, supongo que le tengo que echar un ojo, está en Netflix. Y me acuerdo que unos días después, Carlos Ochoa, saludos a Carlos, puso como en su Instagram o algo así como, recuerden que Athena está en Netflix para que la vayan a ver. Y así como, sí, la tengo que ver. Y justo se armó de que pude ver la peli. Y wow, o sea, yo no sabía nada. O sea, yo no sabía nada de esta película. Y me encanta entrar así al cine y me encanta entrar así a ver películas. Y me sorprendió muchísimo, no solo por la calidad cinematográfica, sino también por la misma historia. O sea, creo que a veces hay ciertos directores que cometen el error de pensar que por tener logros técnicos ya tienen una gran película. Y fácilmente esta pudo haber sido una de esas películas. Y siento que sinceramente la historia tiene mucho corazón, que a pesar de que tenemos todo este caos alrededor, podemos tener una historia que nos conmueve y que por momentos sí te llega bastante, ¿no? Y creo que eso es lo que está muy, muy interesante de esta película. Nada más rápidamente, para quien no sepa de qué se trata, aquí dan una breve sinopsis. Básicamente estamos en Francia, donde asesinaron a una persona, como que lo dejan como muy abierto al inicio, es una persona. Su hermano está como hablando ante la prensa, diciendo que quieren que la policía encuentre... porque sabemos que lo asesinaron unos policías. Entonces está su hermano hablando ante la prensa, diciendo que quiere que estos policías sean entregados por la policía para que enfrenten la justicia. Cuando pues de pronto un grupo de agitadores básicamente lanza una bomba molotov y En la estación de policía. En la estación de policía la irrumpe y empieza el caos, donde básicamente la policía va a tener que luchar contra una marejada de cientos de jóvenes que están causando podemos decir como una revolución para encontrar o para que les entreguen a estos policías que asesinaron a esta persona. Pero bueno, Rodrigo, tú cuando viste Athena, ¿qué fue así con esa primera secuencia? Wow, ¿qué dijiste? ¿Qué pensaste? La verdad, fíjate qué chistoso. Yo, esta película, desde que salió en Netflix, me encanta el trabajo de Romain Gravas, pero me gusta más su trabajo más como director de videoclips. Para quien no sepan, ha hecho videoclips para MIA, ha hecho videoclips para Justice, ha hecho videoclips para Jay-Z, para Kanye West. La verdad es que, y de hecho, si ven esos videoclips, se van a dar cuenta que mucho de esos trabajos, de su trabajo previo, se ve reflejado en esta película, ¿no? Y de hecho, creo que esta película, por momentos, siento que peca de ser un poquito más estilo o sea, como que forzaron mucho el hecho de que fuera el plano secuencia, pero la verdad es que es sobresaliente el trabajo, no solamente del director de fotografía, que es Matías Boucard, sino también de Myron Mans, que es el operador de cámara, que de verdad, si tienen oportunidad, vean la película y después vean el making of, porque es impresionante la coordinación que tuvieron
para poder hacer las secuencias. De verdad, creo que es de las veces que es igual de interesante ver la película como el making of, porque de verdad estás con la atención de decir, es que cómo pudieron lograr estas secuencias tan espectaculares, y hasta lo dice Romain Gravas en el making of, decía, nosotros hacíamos una toma por día, porque implicaba tanta coordinación de tantos departamentos al mismo tiempo, que hacíamos una toma por día, y si la cagábamos, al día siguiente, prepararnos para el día siguiente, ¿no? Entonces, es espectacular, la verdad, y de hecho, también es espectacular el trabajo de la asistente de cámara, que es Ailem Mandé. Es, de verdad, un trabajo, en cuestión técnica, la película es de las mejores cosas que vi en este año, de verdad, de las mejores cosas que vi en este año, porque creo que va muy bien de la mano el hecho de que seas plano secuencia. A veces siento que cae un poquito en la cuestión videoclip, pero siento que en la mayoría de la película está muy bien llevado, ¿no? Y está muy bien tomado. Y de hecho, además de por ser el trabajo de Romain Gravas, cuando vi que Lach Lee, que es el co-guionista y el coproductor, estaba involucrado, dije, tengo que ver esta película, porque de verdad, quien no sabe quién es Lach Lee, es un director que hizo una de mis películas favoritas del año pasado, que se llama Los Miserables, Les Miserables, que si no la han visto, de verdad, está en HBO, si no la han visto, de verdad, dense un tiempo, porque creo que es como esta película de Atena, pero siento que es un surcido muchísimo más fino en la parte de Los Miserables. No confundir con el musical, por favor, ni la obra de teatro. Exacto, no confundir con el musical ni la obra de teatro, pero y creo que se nota mucho la mano de Lach Lee en esta producción, porque es una película que habla acerca de una temática que se lleva hablando durante mucho tiempo en el cine francés, pero creo que hoy en día empieza a tomar muchísimo más fuerza, porque en 1995 se hizo una película que se llama El Odio, que habla acerca igual de esta temática de las periferias francesas, de los inmigrantes y de toda esta cuestión social que existe en Francia y esta tensión social, pero creo que cada vez es más fácil que los directores empiecen a hablar de esta temática, porque es muy fuerte y muy latente, y creo que para entender y disfrutar un poquito más de esta película es entender un poquito lo que se está viviendo hoy en día en Europa, ¿no? En cuestión política, y al final creo que esta película es muy difícil el poder analizarla sin entrar en esta cuestión política, y creo que es muy evidente cómo esta polarización que existe en la sociedad francesa se nota en el cine, porque cada vez el cine francés tiende a ser un poco más radical, y creo que esta película, Atena, es una gran entrada para toda esa gente que quiere entender qué es lo que está sucediendo en Europa, pero específicamente en Francia, con la ultraderecha, con el nazismo, y con todos estos barrios marginales que existen en París, París específicamente, pero también es un fenómeno que existe en Lyon, en Marsella, o sea, en muchas de las grandes ciudades francesas, y la verdad es que es muy, muy interesante cómo lo plantea Romain Gravas. Trato de no entrar como mucho en detalles, Sí. porque es complicado el hablar de la película, pero de verdad creo que es muy interesante el poder hacer este análisis, de darse cuenta en dónde está ahorita una de las grandes potencias de Europa, como lo es Francia, porque simplemente recordar que hace unos meses, que fue las elecciones de Francia, la ultraderecha estuvo a punto de ganar con Le Pen. Y entonces creo que este tipo de películas y de directores que empiezan a hablar en contra de toda esta ultraderecha que existe en Francia es muy interesante, y creo que siempre este tipo de discursos políticos han hecho un gran cine a nivel mundial, pero en específico en Europa tiende a haber esta cuestión política, a dar grandes discursos y cada vez más radicales, ¿no? No, y creo que efectivamente, querido público, sabemos que no es una peli que ha visto
todas las personas, por eso estamos hablando de ella para que vayan a verla. Entonces no les queremos dar como muchísimos spoilers, pero sí, creo que algo que tienen que saber y que es como muy importante para la película, pero también es importante, como dice Rodrigo, para el contexto de ella, es que el director para grabar, porque casi toda la cinta transcurre en unos edificios departamentales, así de muchos pisos, donde pues ya saben, se junta como pues básicamente muchos tipos de familias, pero al estar en la periferia de Francia, evidentemente son la mayoría familias migrantes. Y este edificio, de hecho, sí es unos edificios, una serie de edificios donde sí vivían gente, bueno, vivían porque creo que los querían derribar, lo dice en el documental, que por cierto el documental, el making of, lo pueden encontrar ahí mismo en Netflix, dura media hora, está bastante bien hecho y bastante informativo. Sí. Pero bueno. Sí, perdón, para interrumpirte 2 segundos, sí, también está en YouTube. Ah, perfecto. También está en YouTube, lo subieron apenas creo que hace unas semanas. Y está en YouTube para que lo pueda ver ahí sí también cualquiera. Perfecto, pues ahí también lo pueden checar en YouTube. Y el asunto que aquí me llama la atención y lo que está muy padre es que el director dijo, bueno, tenemos que hacer estos grandes actos de donde va a haber explosiones, pirotecnia, se va a movilizar muchísima gente en estos edificios. ¿Cómo le vamos a hacer? Pues evidentemente tengo que involucrar a la gente que vive aquí. Entonces toda la gente que vive en esos edificios estuvo de extras, estuvo coordinando gente, estuvieron administrando recursos, o sea, realmente él involucró a la comunidad. Entonces esto está muy padre porque dentro de la misma película que habla de esta Francia marginada, vemos a la misma Francia marginada dentro de ella, como extras, pero al final del día es lo que le da el ambiente y lo que le da realmente el sabor a los personajes, porque la gran mayoría de estos actores, si no es que todos, esta es su primera película y los casteó dentro de este mismo ambiente. Entonces, sí, efectivamente estoy muy de acuerdo contigo, Rodrigo, que la cinta habla de una situación política y social como que siento que a veces no se atreven a contarla. Y creo que aún así, y lo podemos discutir, esta peli es como muy mainstream porque justo nos estamos concentrando más en la pirotecnia y en cómo va la cámara y cuántas veces el camarógrafo se estuvo golpeando contra todo porque pues básicamente no veía nada más que su lente y 7 personas lo iban cuidando alrededor para que nadie más lo golpeara. Pero, y el discurso está ahí, claramente está ahí. Pero sí tiene efectivamente, como tú dices, sus momentitos donde no sé si el director no quiere dar como otro paso. O sea, es como, tal vez ya fue mucho, tal vez no sé si en la grandilocuencia de su film, de estar filmando todo este espectáculo, como que dijo, creo que hasta aquí o hasta acá, no sé. O sea... Yo no sé si hay un poco... Y yo creo que esa es la diferencia entre el filme de Lashley y El Odio y esta película de Athena. Yo creo que el hecho de que Netflix estuviera detrás, no sé qué tanto fue ese freno un poco que le tuvo que poner a Román Gravas esta cuestión, porque creo que la película es muy potente en todos los sentidos, pero siento que peca en tratar de simplificar un tema que al final, más tirado al final, y no voy a tocar ningún tema ni nada, pero siento que al final peca una cuestión de decir, es que tengo que cumplir ciertos estereotipos, por decirlo de alguna manera, con respecto a las temáticas que estoy hablando, y siento que eso hace que la película pierda un poco de potencia, que no sucede en las otras dos películas. Las otras dos películas, como no tienen esta cuestión de ser como películas mainstream, son estas películas que también involucraron a la comunidad, que también involucraron esta misma temática, pero siento que las otras tuvieron un discurso muchísimo más libre, que al final termina siendo muchísimo más potente, ¿no? Y no está mal tampoco, o sea, insisto, esta película, no quiero que piense la gente que diga, no, entonces no le gustó. No, la película me parece formidable y me parece súper bien que los directores empiezan a tomar este tipo de temáticas, ¿no? Porque como dices, durante mucho tiempo el cine francés habló mucho de la burguesía y de esta Francia adinerada y de esta Francia blanca, cuando realmente Francia lleva siendo durante muchos años uno de los centros
de los países que tienen mayor migración, de todos los países africanos, de todos los países del norte de África, del de la zona del Magrebí. Entonces creo que es muy interesante que agarren y empiecen a retomar estos discursos de toda esta gente que no se habla mucho, ¿no? Especialmente en París, ¿no? París durante mucho tiempo se nos fue retratado como, no, la ciudad luz y pura elegancia y pura moda, cuando realmente por detrás, eso a lo mejor es en Champs-Élysées, pero te vas un poco más a las periferias y realmente no hay muchísima diferencia que la que existe en países latinoamericanos o en países africanos, en países, o sea, realmente son dos París que existen, dos Lyon que existen, realmente son ciudades que están partidas en dos, y yo creo que en casi todas las grandes ciudades de Europa, pero creo que en París es donde es muchísimo más evidente. Entonces, qué bueno que empiezan a tener este discurso. Evidentemente no es perfecta la película, tiene ciertos fallos, pero creo que de verdad es una película que vale la pena que todo el mundo le eche un ojo, porque creo que habla de una cosa que no se habla mucho, que es que hoy en día en Europa el resurgimiento de la ultraderecha está más cercano de lo que parece. Muchos medios o mucha gente trata de decir que Europa está perfecto, que Europa está muy bien, pero la realidad es que está... Y digo, yo sé que es muy intenso la forma como estoy hablando. No, es que es intenso el tema, o sea, claro. Es muy intenso el tema, y simplemente para ver, Hungría tiene un partido ultraderecha, Estonia tiene un partido ultraderecha, Polonia tiene un partido ultraderecha, Italia tuvo una ultraderecha muy fuerte durante todo este tiempo, ha tenido una ultraderecha súper fuerte, y de hecho la derecha entró a Italia de nuevo. Vox en España tiene una ultraderecha súper fuerte. Los conservadores en Reino Unido están... Entonces realmente los dos grandes bastiones que no son de ultraderecha en Europa hoy en día son Francia y Alemania. Uh-huh. El resto de Europa está sumergido en este resurgimiento de este movimiento ultraderechista, que viene obviamente aunado con el fascismo, que viene aunado con el racismo, con la xenofobia, con todos estos males que históricamente, si tratamos de recordar, el lugar donde más fuerte siempre ha sido Europa. Entonces realmente es muy preocupante que una de las grandes potencias como lo fue Francia, porque yo estoy seguro que si Francia cae hacia el fascismo, cae hacia la ultraderecha, la Unión Europea yo no sé si sobreviva, pero esa es la cuestión, y yo creo que por eso es tan importante que empiecen a hablar acerca de este discurso los directores en Francia, para que la gente al exterior empiece a darse cuenta que Europa no está tan bien, que Europa no es tan sana como parece estarlo, y creo que a partir de la pandemia fue muchísimo más evidente, y es muchísimo más evidente hoy en día. No, y creo que, de hecho, lo hablaban justamente en mi programa de radio favorito, que ya saben, mi noticiero favorito, que es el único que escucho, que es Así las cosas de W Radio. Justamente se empezaron a reportar esta reunión de ultraderecha que hubo en México hace un par de días, que justamente pues como que nadie quiere mencionarla y nadie quiere darle pues foco, porque efectivamente sentimos como esta contradicción de no les quiero dar foco porque no quiero que les tengan atención, pero al mismo tiempo no quiero que nadie se entere qué pasó, porque si los ignoramos, eso puede ser aún más perjudicial que darles atención. Entonces, o sea, la ultraderecha está aquí en México, está allá en Europa y está, pues básicamente, como dices, tomando fuerza, y creo que el problema es que si pensamos que no va a pasar porque ya pasó una vez y aprendimos la lección, no, o sea, eso no pasó en nuestra vida, no pasó en mi vida, no pasó en la tuya, no pasó en las generaciones nuevas que vienen, y de hecho son las generaciones nuevas, los centennials, quienes están cayendo otra vez en sus redes, por muy liberales que pensemos que los centennials realmente son las personas que son más vulnerables ante este tipo de ideologías. Entonces, creo que la peli, sé que nos desviamos un poquito del tema público, porque la peli no se dirige específicamente sobre esto, o sea, no habla específicamente, pero habla de las consecuencias de no hacer nada, o más bien de lo que se tiene que hacer para exigir que se haga algo,
Y el director lo dice, o sea, y lo dice en los pósters, y lo dice, esto es al final del día una tragedia. Y la tragedia siento que es, sin tratar de decir qué pasa exactamente, pero la tragedia es que al final del día no va a pasar nada. Y que a pesar de esta revolución, de este caos, de esta movilización de cientos de jóvenes, todo va a quedar igual. Y esa es como la tragedia que el director quiere denunciar, porque siento que no quiere eso, pero... Es que al final yo creo que, o sea, yo creo que no nos desviamos tanto del tema, fíjate. Yo creo que no nos desviamos tanto del tema, pero yo creo que la película habla de diferentes posturas ante este problema, ¿no? Y creo que esas posturas están identificadas en los tres hermanos, ¿no? Mientras hay algunos que asumen la responsabilidad de sus actos, hay otros que son tan individualistas que no les importa y dicen, bueno, mientras yo esté bien, a mí me vale madres que el mundo se esté cayendo, ¿no? Yo me encierro en mi cubito y que el mundo se caiga. Y hay otros que dicen, no, esto no está bien y tenemos que tomar armas, agarrar las armas en el asunto, ¿no? Y no hacer que parezca como que no va a pasar nada, ¿no? Y yo creo que eso es lo muy interesante de la película. Y al final yo creo que no es que... No creo que esto, y lo decías muy bien, aquí en México, digo, simplemente... y fue algo no muy difundido, pero es la primera vez en México, apenas sucedió en septiembre, es la primera vez en México que hubo un concierto de neonazis en México, ¿no? Y hubo bandas extranjeras que vinieron y hubo más o menos supuestamente lo que dicen las notas, es de que hubo cerca de 450 personas que estuvieron dispuestos a pagar 1,500 pesos, que era lo que costaba el boleto para ese concierto, para poder escuchar ese discurso de odio, ¿no? Y ese discurso de odio que existe aquí en México. Lo que pasó hace poco que hubo la reunión de ultraderecha, o sea, no pensemos que este fenómeno, y creo que por eso es importante retomar esta idea, no pensemos que este fenómeno es algo que sucede en Europa y se acabó, ¿no? Ese es un fenómeno global. Y creo que es muy importante que veamos este tipo de películas porque es abrirnos los ojos y decir, ok, no está tan lejos de nuestra realidad, ok, no está tan lejos y qué postura vamos a tomar nosotros. Y yo creo que es lo interesante de la película, el cuestionarnos qué postura vamos a tener que tomar nosotros porque inevitablemente este monstruo llamado fascismo está volviendo a resurgir. Y nada más hay una frase que me gusta muchísimo en una película de Pierpaolo Pasolini, Mamma Roma, que está haciendo alusión del fascismo con un viejo hombre que se casó Mamma Roma, el personaje de Mamma Roma, en el pasado y decía, mi madre murió, mi padre va a morir, yo moriré y posiblemente mi hijo morirá, pero el viejo fascista seguirá sentado en la silla. Y creo que es muy evidente y es un presagio que puso Pasolini en una película en 1960 que sin duda alguna hoy está pasando en Italia, en Francia y en el mundo. Sí. Y como para cerrar esto, también me gustaría nada más decir, bueno, al menos esta sección, decir que a mí tal vez me preocupó escuchar lo del concierto, me preocupó escuchar lo de la reunión de aquí en México, pero me preocupó aún más escuchar que el domingo el presidente dijo que había habido una reunión de ultraderecha aquí en México y que eso era signo de la libertad de expresión. Que ya lo mencione el presidente en su discurso, ahí es cuando yo digo, no sé, Rick. La verdad es un tema muy complicado porque efectivamente si lo censuras, ¿qué tan diferente eres acerca de un fascista? Pero al final también la cuestión es de que si le das cabida a que exista ello, como dices, la gente más joven que no vivió esas ideas, esas consecuencias que tuvo el fascismo a nivel global, es muy fácil que caigan, porque al final el fascismo y toda esta cuestión y todas estas ideologías radicales se viven a partir o absorben a la gente a partir del caos. Y bueno, hemos vivido el mayor caos en mucho tiempo en el mundo, entonces es preocupante, la verdad la situación es bastante preocupante, de la forma como lo tomes y el lugar donde lo tomes, creo que es muy preocupante. Sí, pero bueno, cerrando este capítulo, creo que yo sé que entramos justo en este tema como muy pesado, que es un tema de la película y que es el tema que está ahí abajo y como dices, está el fuego de todo esto, de este peligro, está ahí en la película. Pero sinceramente, así como para terminárselas de recomendar y ya darles nuestras conclusiones, o sea,
visualmente y sonoramente, porque también la música es una cosa increíble. La verdad es que es una experiencia que vale mucho la pena. O sea, ya independientemente de que ustedes saquen a nivel emocional, a nivel político o a nivel social, o sea, si quieren literalmente salir y decir, esto es cine, así con un cigarro. Literal. Literalmente es ver esta película, porque como dice Rodrigo, o sea, la película se compone de muchísimos planos secuencias, que podríamos casi decir que toda la película es un plano secuencia, que realmente hay momentos que, como dices Rodrigo, estoy de acuerdo, ya ahí hay cositas, hay momentos que dices, wow, esto está demasiado hermoso en el caos y sí ya parece aquí como un videoclip, pero aún así están tan bien acomodados en la forma de la estructura, porque creo que justo empiezas como fuerte, luego hay una calma, tenemos estas reuniones vecinales, donde este funeral también tenemos ahí dentro de las mismas vecindades, luego volvemos a la locura, luego, o sea, creo que el director en ese aspecto hizo un gran trabajo con la estructura y con el ritmo de su película. O sea, tiene muy, muy claro dónde quiere hacer pausas, dónde quiere que respires, dónde quiere que llores, dónde quiere que vuelvas a gritar y a correr y que la adrenalina te suba junto con sus protagonistas. O sea, creo que eso es lo que yo más admiro de una película, que dentro del caos encontremos una muy buena estructura. Y creo que independientemente de qué tanto quieran analizarla, desde cualquier nivel, creo que para los ojos y para los sentidos, esta es una película extraordinaria en ese aspecto. Y digo, nos metimos mucho como en una cuestión más política, como en una cuestión más que creo que es muy importante para que puedan sacar realmente y entender completamente esta película, pero creo que también es muy importante que las actuaciones de todas las personas es brutal. O sea, de verdad, los 3 hermanos que salen en la película son brutal su actuación de cada uno de ellos. Es de verdad sobresaliente y creo que al principio hay un momento que dices, wow, qué hermosa plano secuencia, pero creo que mientras va avanzando la película te olvidas de los planos secuencias porque te empieza a meter tanto la película en la historia que de verdad llega un momento que se te olvida que no han cortado hace 3 minutos. Y de hecho ellos lo dicen, que había veces que se echaban casi 4 kilómetros con operación de cámara, que dices, es espectacular eso, y hay momentos que estás tan metido en la película que ni siquiera esos aspectos técnicos sobresalientes, espectaculares, opacan la historia, o sea, la historia se lo termina comiendo, y creo que esa es como dices, eso es lo que hace sorprendente una película, ¿no? Que pueden tener toda la pirotecnia, pueden tener todas las explosiones, pueden tener todos los mejores actores o los peores actores o lo más flashy o lo que sea, pero que la historia sobresalga por encima de todo ello, y yo creo que esta película sin duda alguna cae en este rubro, ¿no? En este rubro de decir, es una película que la historia es demasiado potente para que la dejen pasar. De verdad, yo la recomiendo demasiado. No, y más aprovechar, porque también siento que este tipo de películas luego se encuentran como en plataformas un poquito más difíciles, o luego estamos ahí como rascándole a los medios alternativos, y la verdad que esta historia está en Netflix. Es importante y es valioso porque, queramos, nos guste o no, Netflix sigue siendo una de las plataformas más importantes dentro de las 1,579,700 plataformas. Claro. Y que esté ahí a la mano y que esté ahí el making of para que disfruten y para que vean, o sea, lo que se necesita para hacer este tipo de cine. Me parece una experiencia muy completa cinematográfica, y como ya estuvimos diciendo, o sea, no solo es la experiencia cinematográfica, sino también es el trasfondo, que es muy importante, las actuaciones, o sea, hay momentos que en serio, o sea, eran desgarradoras, y son momentitos, o sea, ni siquiera son, bueno, sí hay momentos como gráficos, pero son momentos que en su mayoría son 100% emocionales, o sea, se basan mucho en las caras, y de hecho lo dice el director en el making of, es que el 90-80% dice de la película es ver la cara del actor. Sí, hay un caos, sí lo seguimos, sí lo perseguimos por todos lados, pero en todos los momentos que la cámara se pone enfrente de él, te entrega una emoción, y eso está que recuerda mucho a la película de El hijo de Soul. Si no la han visto también, creo que está en Netflix, no recuerdo, pero que tiene mucho ese estilo de que es una película igual brutal,
si no la han visto, de verdad, tengan su momento para verla, porque son de esas películas que las actuaciones son tan buenas que puedes no estar viendo el contexto, pero entiendes completamente el contexto por las grandes actuaciones. Y creo que esta película, hay un momento que sí llegas a ver estas tomas abiertas y ves todo un caos y gente corriendo, y hay escenas donde hay 300 extras corriendo y dices, wow, qué espectacular, pero hay momentos que no necesitas ver esos 300 extras y sabes que el caos sigue por la actuación y la cara y los gestos de las personas. Es espectacular, de verdad. Y en especial el hermano, o bueno, el actor principal, que es el personaje de Abdel, que es Dalí Ben Salah. Es de verdad brutal su actuación, brutal, o sea, de verdad brutal. No tengo más palabras para decir lo que es brutal. Sí. Y de verdad, yo animo a toda la gente que vea esta película, porque yo estoy seguro que no es una película que no los va a dejar indiferentes, no solamente en el aspecto técnico, en el aspecto visual, sino en el aspecto de la temática. Y creo que eso va a hacer que enriquezcan mucho, porque se enriquezcan mucho, porque, y como dices, es muy importante que Netflix tenga este tipo de cine, ¿no? Y no sea como lo mismo de siempre, sino que rompa un poquito su fórmula y permita ver este tipo de grandes películas. Completamente de acuerdo. Pues ya nada más para cerrar, Marsalis21 en el chat nos dice: un ejemplo de la importancia de los migrantes y la inserción cultural en Francia se encuentra en Marseille, serie en Netflix con Gerard Depardieu. Marsella tiene varios focos rojos en la actualidad para el gobierno francés. Macron se ha hecho presente para fomentar y apoyar la educación de la juventud marsellesa. Bueno, pues muchísimas gracias por la recomendación. Y pues ya, o sea, creo que ya no podemos decir nada más sin meternos en spoilers, porque creo que esta peli se tiene que ver. Váyanla a ver, Athena en Netflix, y luego se checan el making of, que también los va a dejar así como ¿what? Sobre todo si no, o sea, si sabiendo de cine a mí me sorprendió el making of, yo creo que no sabiendo de cine les va a volar la mente, o sea, cómo se hacen. Y como dice Rodrigo, o sea, incluso ves la gente, esta chava que está ahí con el focus pull, el focus pull, Ahí le mandé. O sea, impresionante. Van a decir, bueno, ¿qué hace ella así corriendo atrás de todos, nada más moviéndole? Literalmente por ella pueden ver la película. O sea, exactamente. Es que yo creo que eso es lo bonito de ver el making of, y igual nada más para ir concluyendo un poco. Creo que ves la película y es una clase magistral de cómo es hacer cine, y ves el making of y ves todo el surcido que existe detrás de las películas, y de verdad es una cosa de que si uno de todas esas personas que están involucradas en la toma falla, vas para atrás, ¿no? Y es así una cosa que dices, es que aquí hay una explosión y se mueven y corren y bajan y suben, y si la chica que está con el focus puller no cae en foco, vas para atrás. Y si el güey de pirotecnia no aventó la pirotecnia cuando debía de caer, vas para atrás. Y si el extra le choca a la cámara, vas para atrás. Entonces yo creo que de hecho, verdad es muy impresionante. Hay un momento donde el camarógrafo tiene que pasar por una multitud para que lo cuelguen de un cable y vuele literalmente, pero justamente están cortando porque la gente en el caos pues se están empujando y le pegan a la cámara y lo tienen que cortar y regresar. Y me encanta que casi dice así como, tenía 4 asistentes, pónganle otro asistente, porque los asistentes literalmente no estaban golpeando gente para que no golpearan al camarógrafo. Era como, échale otro asistente, necesitamos 7 asistentes que lo protejan. Entonces como, no manches. Y literalmente ves la toma de atrás, o sea, cuando están haciendo, y ves a todos los asistentes corriendo a todo, la foquista haciendo foco, corriendo con una máscara para taparse del gas. No, eso es espectacular, o sea, de verdad es como ver danza, o sea, la verdad yo lo veo como si vieras una coreografía de hora y media, o sea, terminas de ver la película y dices, ¡fua! Felicidades a los bailarines, porque de verdad es impresionante, o sea, cada movimiento, el cámara cuando se acerca, cuando se aleja, donde encuadra, no, espectacular, de verdad, dense el tiempo y dense la oportunidad de ver esta película, porque creo que es un producto sobresaliente y sin duda creo que es de las producciones de Netflix. Digo, no he visto la de Guillermo del Toro, pero creo que de este año es la producción de Netflix más espectacular y la mejor película que he visto de esta plataforma, sin duda alguna.
Completamente de acuerdo, sí, no, hay que evaluarla en el top 10 del año, pero sinceramente va a estar en mi top 10 del año, o sea, no hay duda, definitivamente. Pero bueno, pues muchísimas gracias, querido público, por escucharnos el día de hoy en este mini Adictia Visual, muchas Intenso, gracias. adicta visual. Intenso, muy político, creo que es como el podcast más político que he tenido en estos 2 años, lo cual está bien, como digo, son temas difíciles, pero sinceramente hay que hablar de ellos porque hay que estar al pendiente, o sea, no podemos dormirnos y dejar que, porque básicamente acuérdense que no hacer nada es hacer algo, entonces... muchísimas gracias a quienes estuvieron en el chat, que estuvo Marsalis y Falange, que nos estuvieron ahí pasando a saludar. Así que bueno, pues estén al pendiente porque probablemente va a haber otro Adicte Visual esta semana y no sé cuándo, no sé a qué hora, ya saben, redes sociales. Pero bueno, pues cuídense mucho. Pues muchísimas gracias, Rodrigo, por venir aquí a este Mini Adictia a hablar de esta gran película. Un gusto siempre aquí platicar de cine con todos ustedes. Perfecto, muchísimas gracias, cuídense mucho, vayan a ver Athena a Netflix, cuídense mucho, bye bye. Bye.